Vamos a hablar esencialmente de los pintores en tiempo de Bolívar. Y por supuesto vamos a hablar de Bolívar. Pero quiero poner ese énfasis. ¿Qué características tenía la pintura en lo que hoy es Colombia cuando el libertador Simón Bolívar libra sus batallas, entra a Bogotá triunfante y gobierna este país? Pero no me voy a limitar únicamente a Colombia. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo era la pintura en eso que hoy llamamos América Latina. Arranco hablando de dos pintores colombianos. Salvador Rizo, poco conocido, y José María Espinosa, un poco más conocido. Nuestros pintores, la verdad no son muy conocidos entre nosotros mismos. José María Espinosa es sin duda alguna el pintor colombiano más destacado de los tiempos de Bolívar. Y vamos a ver más ejemplos de su obra. Salvador Rizo, en cambio, es prácticamente un desconocido. Los que manejamos estos temas sabemos quién fue. Comencemos por ubicarnos en la época y este magnífico montaje que han hecho aquí en la Quinta de Bolívar como si estuviera retratado hoy en los jardines de esta quinta. Me gusta esta imagen. Con eso nos podemos, con la imaginación, trasladar a esos años. Ese Bolívar que hace lo que se llama la campaña admirable en Venezuela e independiza a Venezuela. Derrota a los españoles, también pierde la última batalla y le toca irse a Jamaica. Pero esa campaña en Venezuela, eso que se llama la campaña admirable porque fue un triunfo tras otro entre 1813 y 1814, que se prolonga un poco al 15. Esa campaña Bolívar la hizo financiada por la Nueva Granada. José María Espinosa tiene 17 años y se incorpora al ejército de Nariño. Cae preso junto con Nariño, pero logra escapar. Y se viene a pie desde Pasto hasta Bogotá. Eso fue una odisea que duró año y pico. Caminando por esas montañas en un país despoblado. Atraviesa el Parque Arqueológico de San Agustín. Él cuenta que despierta y ve esas estatuas y le parecieron monstruosas. Lógicamente era la estética de la época, eso era monstruoso. Y llega a Bogotá. No entro en muchos detalles, vayan al Museo Nacional y les recomiendo la serie de batallas que pintó José María Espinosa sobre la campaña de Nariño en el sur. Magníficos cuadros. Batallas que él presenció. Y ese es José María Espinosa de la entrada de Bolívar a Bogotá. Ustedes se pueden imaginar una entrada grandiosa, el héroe de Boyacá, el libertador, el triunfador. Bolívar entró a Bogotá solito. Sucio, mugre, con la camisa rota. José María Espinosa dice, hacía 2 años prácticamente no cambiaban la ropa ni la lavaban. Estaban hechos un desastre. Y él entra solo porque estaba interesado en llegar lo más pronto posible a Bogotá y la tropa estaba cansada y se queda atrás, entonces él se adelanta solito, sin guardaespaldas ni nada, ni guardias ni nada. Y un grupo dice, allá viene alguien solo. Podemos imaginar que entra por la calle Real, ¿no? Que es la séptima. Yo esta escena me la imagino frente al Museo Nacional. No sé por qué, mi imaginario personal.
Y el que sería posteriormente el general Hermógenes Maza, le faltan años para llegar a ser general, estaba en Bogotá y él era bastante exaltado. Y piensa que es un español, un comandante español que está huyendo. Y José María Espinosa cuenta que sale con una lanza con el propósito de atravesarlo. Y por fortuna se dan cuenta de que es Bolívar. Esa es la entrada de Bolívar a Bogotá. ¿Qué particularidades tiene? Veamos la siguiente. Este episodio en relación con el tema que a nosotros nos interesa. Espinosa era también miniaturista. La miniatura estaba muy de moda en la época. Se hacía sobre bolas como las de billar cortadas, entonces eran más o menos de este tamaño, y se pintaban retratos y entonces se colgaban aquí. Se debían usar en ciertas ocasiones, ciertas fiestas. ¿Y qué se ponían aquí? Pues los seres queridos, el esposo, la esposa, el hijo, la mamá, el padre. Pero también, sobre todo con los acontecimientos de la independencia, se pone de moda tener los héroes de la patria, que era una manera también como de identificación política, es decir, ¿con quién me identifico yo? A ese pintor que estamos viendo aquí es un autorretrato y esta es una miniatura. Aquí lo estamos viendo aumentada 50 o 60 veces. Bolívar le va a posar. Y es el único retrato que nosotros conocemos que a ciencia cierta Bolívar se sentó frente al pintor. De resto, y vamos a ver muchos retratos de Bolívar, no hay ninguna pista de cuándo ni dónde Bolívar le posó a ese pintor. También sabemos una cosa, por un fenómeno muy particular de la época, que muchos de los retratistas de Bolívar se basaron en retratos previos. O sea, incluso nunca conocieron a Bolívar, nunca lo tuvieron al frente. Pero, digamos, había un mercado de retratos de Bolívar y ellos complacían a su clientela. No obstante, hay que decir que son retratos en su mayoría bastante acertados. Veamos la siguiente. Bolívar le posa a José María Espinosa y aquí tenemos los dos dibujos, tal vez hizo más, que yo sepa nada más conocemos estos dos, que cuando Bolívar se sienta frente a José María Espinosa, él hace. Observen ustedes, esto ocurre no en el año 19 cuando Bolívar llega por primera vez a Bogotá, sino en el año 28, cuando Bolívar ha hecho toda la campaña, está bastante enfermo, tiene tuberculosis, y entonces aquí vemos un Bolívar fatigado, sobre todo en el de la izquierda. Un Bolívar, usemos el término directo, un Bolívar flaco, yo diría desnutrido, pero pónganse ustedes a pensar lo que es recorrer a caballo desde Caracas hasta Bolivia, yendo y viniendo, y con esas vueltas que daban de ir y volver y regresar. Recuerden que él estuvo en Cartagena, en Monpós, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos refleja ese retrato de la izquierda. La fatiga, el héroe fatigado.
José María Espinosa cuenta en su libro que Bolívar se sienta, que lo manda a llamar. Un amigo, un pariente llega y le dice: Bolívar quiere, el Libertador quiere que le poses para que le hagas un retrato. José María Espinosa dice que buscó un marfil, o sea, su idea era hacer un retrato de este tamaño. Y se fue. Bolívar le posa, hace estos dibujos. Y que Bolívar enseguida le dice: ¿ya terminó? Le dice: no, apenas estoy comenzando. Y conversan un rato. De las cosas que le dice Bolívar es, seguramente porque le dieron referencias de José María Espinosa, buenas referencias, en realidad era el pintor, una cosa muy importante, todos eran autodidactas, no teníamos escuela de arte. Entonces Bolívar le dice que lo va a mandar a Italia a estudiar, con todos los, una beca, digamos, ¿no? Con el propósito de que José María Espinosa regrese y funde la Escuela de Bellas Artes de Bogotá. Eso no se cumple nunca, porque ese acontecimiento del encuentro de los dos se produjo muy poco antes de la conspiración septembrina. Y entonces, a partir de ese momento, Bolívar prácticamente pierde el control del gobierno. Lo de la conspiración fue bastante grave, se produce una división entre los patriotas y lo que le queda a Bolívar son 2 años y pico de gobierno, renuncia, se va y muere. De manera que José María Espinosa jamás salió de Colombia y no pudo fundar la escuela que Bolívar le dijo: vamos a fundar. Interesa un detalle muy importante, veamos la siguiente, de este encuentro. Uno, que Bolívar de cierta manera es un poco ingenuo pensando: ya terminó el retrato, o sea, tal vez le posó 3, 5 minutos, él no dice cuánto, pero muy poco, y la respuesta es: apenas estoy comenzando. Pero José María Espinosa también era un pintor ingenuo. Veamos. Esa palabra pintor ingenuo o primitivo se aplica para los pintores, es un término que se acuña a comienzos del siglo XX con el proceso de las vanguardias, el impresionismo, el posimpresionismo, Van Gogh, Picasso, etcétera, etcétera. Y es que se descubre a esos pintores que precisamente no tienen formación académica, nunca fueron a una escuela, no dibujan con exactitud, pero tienen imaginación y hacen unos buenos cuadros. Más adelante entramos en ese detalle. Como estos son unos pintores ingenuos, porque esa era la situación, porque no había escuelas en lo que hoy es Colombia, no conocemos con exactitud y hay polémica sobre cuál es el verdadero rostro de Bolívar. Entonces comencemos por este Bolívar, que es reciente. Es un Bolívar de 2012, encargado por Chávez en Venezuela, el presidente Chávez. Y está hecho con base en análisis forense. Desenterraron a Simón Bolívar, hicieron un trabajo forense que duró años con todos los equipos, la última palabra en tecnología, ¿no? Cogieron hueso por hueso, los midieron, los examinaron y llegaron a la conclusión de que este es el verdadero rostro de Bolívar. Es una imagen que circuló bastante, de manera que todos la conocen. Y la discusión de cuál es el verdadero rostro de Bolívar es porque los retratos que conocemos difieren un poco, e incluso se discute: ¿Bolívar era blanco como lo pintan algunos o era mulato? ¿Cómo era Bolívar?
Cuando esta imagen salió, hubo mucha polémica, especialmente en Venezuela, y algunos decían, bueno, como Chávez es mulato, él quiere un Bolívar mulato. Es posible que eso fuera cierto. Pero de todas maneras, seamos serios y pensemos cómo era Bolívar. Bueno, me adelanto a responderle, no vamos a saber. Veamos la siguiente. Porque, por ejemplo, tenemos este retrato de Bolívar a los 17 años, de pintor anónimo. Aparece un Bolívar blanco, muy blanco. Me llama la atención, pero no entro más en detalle, simplemente me llama la atención. El ojo izquierdo es más grande que el derecho. Y este se nota que es un pintor con buena formación académica, que sabe cómo dibujar y cómo pintar. Yo no he leído ningún texto que diga que Bolívar tuviera alguna anomalía en el ojo izquierdo. Pero bueno, aparece de tez blanca, pero uno puede pensar también, pidió que lo blanquearan. Mal pensamiento mío, pero bueno. Pero observen ustedes que tiene el pelo ensortijado. Veamos la siguiente. Este es un Simón Bolívar de 21 años. También muy blanco, rosado incluso, y tiene también el pelo ensortijado. Pelo un poco rubio, o bastante rubio, lo cual indica que al pintor se le pudo pedir que lo hiciera lo más europeo posible, porque en ninguna descripción aparece un Bolívar rubio. Entonces, es simplemente, yo le doy a ustedes pistas, yo no voy a llegar a ninguna conclusión, pero observemos que los pintores eran contratados y los pintores procuraban complacer al cliente y por supuesto abonitaban en ciertos casos. Simplemente hay unas pistas de que los pintores trabajaban un poco al acomodo y a las exigencias de la clientela. Veamos la siguiente. Aquí nosotros nos vamos a encontrar con que hay un eslabón perdido. Este retrato de Bolívar, que es muy temprano, del año 22, o sea, un poco después de Boyacá, no se conoce el original, este es un grabado. En este momento ya Bolívar, que hizo la campaña admirable en Venezuela, triunfó y perdió la última batalla, que se va a Jamaica, es un personaje ya conocido internacionalmente. Y por supuesto la prensa de la época habla de los acontecimientos de América del Sur, del esfuerzo independentista que se está haciendo, y publican grabados de esos personajes. La prensa ilustrada había comenzado en el siglo XVIII, fines del siglo XVIII. No se publicaban muchos grabados, pero cuando lo ameritaba y había ciertos personajes, entre otras cosas para que el periódico resultara más agradable y no fuera un mar de letras, entonces aparecen los grabados. Y este es un grabado el grabado implica una cosa, tener un dibujo y coger una plancha metálica y pasar el dibujo. El dibujo en papel, ¿dónde está? No lo conocemos. Conocemos las impresiones que se hicieron sobre papel porque se podían hacer miles. Entonces, aquí tenemos el eslabón perdido. Especulación personal mía. Bolívar se va a Jamaica, logra la ayuda de los ingleses. En Jamaica debió ser retratado por alguien.
Y esos dibujos son los que se utilizan en muchos grabados que van a circular en Europa. Hasta ahí llego y no puedo ir más allá porque no tengo más datos. Es una especulación. Veamos la siguiente. Y vamos a ver ahora algunos retratos de ese Bolívar que le debemos a pintores ingenuos. Repito, es un término que se usa en la historia del arte, ¿no? También se usa naïf, primitivos. Naïf en realidad es francés y traduce ingenuo. Pintor ingenuo, un pintor que no tiene la malicia técnica del que ha ido a una academia, pero que tiene ciertas habilidades, porque hay que recordar que estas son habilidades de talento, que de eso desde niño se tiene, para la música, o para la pintura, o para la literatura, para el teatro, etcétera, ¿no? Y tienen el talento, pero no se conocen todo desde el punto de vista del manejo técnico del trabajo que hacen. Y nos aparece un Bolívar de piel oscura, pelo ensortijado. Claro, se trata de copia posiblemente. Pero quiere decir que había ese eslabón perdido que nos muestra un Bolívar de ciertas características raciales. Veamos la siguiente. Y tenemos dos ejemplos de los retratos que le hizo Espinosa, que ya mencionamos, ¿no? Que cuenta la entrada de Bolívar a Bogotá después de la batalla de Boyacá. Tienen las mismas características. Les decía antes, y lo repito, veamos la siguiente. La polémica en torno a cómo lucía Simón Bolívar se debe a que sus retratistas, por no tener el dominio técnico absoluto, entonces, y hay haber diferencias de un cuadro a otro, que son menores. En rasgos generales uno diría es el mismo rostro, pero hay los detalles, ¿no? Y esos son los detalles que están perdidos. Fue un fenómeno de toda la América hispana, incluso de Brasil. ¿A qué se debió eso? Hay que recordar unos hechos que son muy importantes. Eso que nosotros llamamos América Latina hoy. Había zonas que eran casi marginales. Por ejemplo, Venezuela y Uruguay eran bastante marginadas. Y cuando uno estudia la historia del arte, que incluye la historia de la arquitectura, entonces uno encuentra que cuando uno entra en esos dos países, no tienen la riqueza arquitectónica de arquitectura colonial, no hablo prehispánica, que eso es distinto, ¿no? Sino colonial, que tienen otros países, por ejemplo, la que tiene México, Perú, Guatemala, Ecuador, en los que hubo un desarrollo arquitectónico considerable. Cuba. Uno ve que la arquitectura, por ejemplo, en Uruguay y Venezuela, arquitectura de cierta jerarquía, comienza a verla es más o menos comienzos, mediados del siglo XVIII, o sea, cuando ya quedan 100 años para la independencia. Digamos, es como un termómetro para indicar, para nosotros saber hoy que fueron regiones medio abandonadas, es la verdad. Unas regiones semi-abandonadas, lo que hoy es Colombia, lo que es Argentina, que logran cierto desarrollo porque fueron finalmente virreinatos. Los virreinatos nada más eran dos: Nueva España, que es México, y el virreinato del Perú. Nuestra capital era Lima.
Y después se crea el Virreinato de la Nueva Granada y el Virreinato del Río de la Plata en Buenos Aires. Y claro, al haber un virrey, eso produce un auge. Si esto lo llevamos al desarrollo de las artes plásticas, entonces encontramos por qué las manifestaciones artísticas eran un poco débiles. Y es esa debilidad, entonces, la que se refleja, veamos la siguiente, en perdón, no alcancé a ver el título anterior. Ya, crítica y rescate de la pintura ingenua. Para nosotros entender entonces este fenómeno, y aquí estamos viendo a uno de los grandes retratistas de Bolívar, que es un peruano, Gil de Castro. Gil de Castro era mulato, su madre fue esclava, autodidacta. A mí personalmente, de los pintores latinoamericanos de la época, el que más me gusta es Gil de Castro, fue extraordinario. No hay documentación de que Bolívar le hubiera posado a Gil de Castro, que le decían el mulato Gil de Castro. Pero hizo muchos retratos y son magníficos. Copias de copias de copias. Veamos la siguiente. Veamos la siguiente. Para hacer un contraste. Es uno de los grandes pintores franceses del siglo XVIII, XIX. Napoleón le encarga su retrato. Aquí vemos la diferencia. Este es un pintor con una formación académica extraordinaria que nos pinta a Bonaparte como era, gordito y bajito y chiquito. Observen ustedes todos los detalles que hay al fondo del recinto en el cual se hace tomar el retrato. Nuestros pintores en general omitían eso porque no tenían la pericia para hacerlo, sobre todo desde el punto de vista de la perspectiva, de poder acomodar bien el mueble, que el punto de fuga sea el exacto, etcétera, cosa que uno se encuentra acá. Lo pongo simplemente como contraste. Veamos lo siguiente. Y tenemos este Santander de un contemporáneo de José María Espinosa. Un gran cuadro. Lucía Santander así. Vamos a ver otros ejemplos de Santander y verán ustedes que hay diferencias. Pero al final podremos llegar a la conclusión de que eso no importa, si se parecía o no, es Santander. Ya les explicaré a ustedes más adelante por qué. Veamos la siguiente. Observen que es una pintura plana. El pintor no domina el claroscuro, que es lo que permite hacer sombras y luces para dar una idea de volumen apropiada, sea en la nariz, la frente, el pecho, el cuello, etc., ¿no? Veamos la siguiente. De José María Espinosa, este Santander enorme, gigantesco, parece que flota. No tiene el sentido del peso y de cómo pintar la parte de abajo para que aparezca el personaje realmente en tierra. Esta pintura ingenua, les leo yo a ustedes de un artículo publicado en una revista bogotana en 1853. Se refiere a todos estos pintores nuestros que pintaron los héroes de la patria, Bolívar, Santander, etcétera, etcétera. Y decían en 1853, escuchen bien, lástima de ver los retratos que nos han quedado de nuestros próceres de la independencia. Se busca y no se encuentra en las figuras un destello del genio y del valor que los animara en los combates. Tan incorrecto es el dibujo
tan malo el colorido, tan fría la expresión, que es imposible reconocer en esas pobres pinturas a los héroes que nos dieron la independencia, gloria y libertad. O sea que fíjense ustedes, la crítica era consciente, perfectamente consciente, de que a estos pintores les faltaba técnica. Veamos la siguiente. Este, que es un cuadro del Museo Nacional, yo lo considero que es de las joyas precisamente de la pintura ingenua. La muerte del general Santander, los amigos, esto es imaginario, por supuesto, ¿no? Entonces, son cantidades de retratos, no sé, 3, 6, 9, 10, 12, 15 retratos de personajes de la época. Pero es acartonado, rígido. Pero no importa, la escena está ahí. Y es eso lo que vale. Eso que llamamos una poética visual, o sea, crea una imagen que a la larga nos resulta auténtica, ¿no? Ya en el siglo XX, un buen historiador de arte, Gabriel Giraldo Jaramillo, estudió estos pintores y prácticamente llegó a la misma conclusión que el crítico de 1853. Escribió Giraldo Jaramillo, refiriéndose a ellos, ¿no? A este tipo de pintura. Son un alarde de mal gusto y de ignorancia de las más elementales reglas de la pintura. El colorido es impropio, incorrecto el dibujo, anárquica la composición, falsa la perspectiva. No es necesario agregar más nada. Estaban condenados estos pintores. Veamos la siguiente. Volvemos rápidamente a Bolívar, porque es el que nos interesa aquí hoy discutir, ¿no? Hay unos rasgos generales que se conservan de un retrato a otro. Hasta ahí llegamos. Del resto, frente a un cuadro de estos es mirar la etiqueta, la ficha técnica para saber quién es. Veamos la siguiente. Les hablaba de Gil de Castro, el peruano, el mulato Gil de Castro. Veamos la siguiente. Ambos cuadros son de Gil de Castro. Les indica a ustedes el fenómeno de esa especie de fervor que se produjo en la época. Al fin y al cabo es la gran gesta nacional de nuestros países, la gesta de independencia. Y los héroes están vivos, están ahí. Estas son ciudades pequeñas, de manera que cualquiera se podía cruzar aquí en Bogotá con el Libertador en una esquina. El Libertador pasando en un coche o en un caballo y ahí va el Libertador. Además, en la época todo el mundo se saludaba, no es como hoy, que llegamos al ascensor y ni al vecino le decimos buenos días. Entonces, sobre todo en la élite que tenía dinero para poder encargar un cuadro de estos y pagarlo y colgarlo con orgullo en la sala de su casa, ¿no? Entonces, se encargan muchos retratos y eso es lo que explica que también los pintores tengan una especie de receta que la vemos perfectamente aquí, la posición de Bolívar, ¿no? La espada en la mano, una mano metida debajo de la chaqueta puesta en el pecho, etc.
Veamos la siguiente. Por ejemplo, este cuadro es menos acartonado que los que vimos antes y es del mismo pintor. Gil de Castro, mencionemos eso rápidamente, nació en el Perú, se fue a Chile, se fue a Argentina antes de los acontecimientos de la independencia. Allá se conoce a San Martín y a toda la clase dirigente de la independencia en el sur de América del Sur. Regresa con esa tropa, pero no hay un documento que nos diga en tal fecha, en tal sitio, Bolívar se sentó frente a Gil de Castro para posarle. Sabemos que sí se conocieron, que conoció a San Martín. Me refiero a San Martín, dije Bolívar, San Martín. Este cuadro, cuando uno ve los detalles, lo que tiene es una pose un poco rígida, pero de resto nos indica que Gil de Castro era un pintor con un buen conocimiento técnico. En general, ¿qué ocurre con los ingenuos? Son buenos pintores, saben aplicar los colores y saben mezclar los colores y saben lograr ciertos efectos. En general, y en esto yo me remito a lo que han analizado algunos historiadores hace rato. La carencia que en general tienen es de dibujo. El dibujo no resulta tan exacto, tan preciso. Proporcionar, ¿qué implica hacer un rostro? Saber proporcionar frente, nariz, boca, etcétera, ancho, altura, es una cuestión de proporciones. Y claro, el que tiene buena técnica y es dotado, no tiene ni siquiera ponerse así con el lápiz a estar midiendo, sino que lo hace. No lo sabían hacer. Entonces los desajustes que en general encontramos es de dibujo. Y ese desconocimiento del dibujo es lo que también produce las figuras un poco rígidas. No saben darle la flexibilidad de vida al organismo. Veamos la siguiente. Por ejemplo, en este cuadro de Gil de Castro, si bien desde el punto de vista de volumen, luz, etcétera, nos indica a un buen pintor, reaparece esa rigidez. Veamos la siguiente. Y entonces tenemos un fenómeno que se produce, que mencioné hace rato, ahora entro en detalle, y es que con las vanguardias, hace 100 años, 100 y pico de años, la perspectiva cambia. Y la crítica que leímos de 1853 se desvanece. Por eso yo no entiendo que un historiador como Giraldo Jaramillo, que yo respeto mucho porque fue un buen investigador, hubiera escrito lo que les acabo de leer, ¿no? Donde dice: el colorido es impropio, incorrecto el dibujo, anárquica la composición, mal gusto e ignorancia. Porque esto lo escribió él después de los acontecimientos de la aparición del aduanero Rousseau en Francia. El aduanero Rousseau, el aduanero es el nombre que tenía porque él trabajaba en una aduana. Un señor común y corriente que pintaba por gusto, nunca pisó una academia, y que en plena era de las vanguardias, Loti, que fue un pintor, que es el que tenemos aquí retratado, lo descubre y dice: este es un gran pintor. Este es un gran pintor. Hay que recordar una cosa: la característica de las vanguardias es que no se pinta más de acuerdo a lo que el ojo ve, que es lo que había ocurrido hasta un poco antes del impresionismo. Tal como el ojo lo ve. Es un fenómeno que se produce en la Grecia antigua y reaparece en el Renacimiento. Por eso se llama Renacimiento. Vuelve a nacer la idea de hacer las cosas, aunque idealizadas,
de acuerdo a lo que el ojo ve. Entonces yo estudio anatomía del cuerpo humano o de un caballo o de un perro para pintar una figura humana, un caballo o un perro, como es. Eso desaparece. El ejemplo más evidente, y lo menciono porque es el más evidente, es Picasso, ¿no? Entonces ya no se pinta más así. Y eso es lo que Loti descubre en El aduanero Rousseau. Dice, este también es un gran pintor. Y ahí surge la palabra que hemos usado tanto desde entonces, que son los pintores naif, ingenuos. Es curioso, buena parte de los naif, por ejemplo, en Colombia tuvimos uno muy bueno, yo lo conocí personalmente, Noel León. Hablando con Noel León, él me decía, no, amigo, Obregón no me gusta porque él no pinta como vemos las cosas, yo sí las pinto como se ven las cosas. Claro, él hacía una figura y ponía la calle y la casa detrás y el arbolito, y eso se ve, sí. Pero no tienen la capacidad de dibujo para hacerlo exactamente el árbol como es. Es una discrepancia que siempre me ha llamado la atención. Con la aparición del aduanero hay una especie de revisión general también de esta pintura. Entonces tenemos ahora un segundo historiador del arte en Colombia, Eugenio Barney Cabrera, que escribe sobre estos pintores. Y entonces plantea la originalidad de la incompetencia, le llama. Estos pintores son incompetentes, de acuerdo con los planteamientos que leímos antes, las críticas que les hicieron. No tienen la competencia técnica, la formación técnica para pintar como es debido, un poco entre comillas, lo debemos poner, ¿no? Pero son originales. Que es, acuérdense ustedes, lo que nosotros más valoramos en las expresiones poéticas y en general del campo de la cultura. ¿Qué es lo que nosotros le pedimos a un poeta, a un compositor, a un novelista, a un pintor, a un realizador de cine? Que sea original, que sea distinto a los demás. Por eso, ciertos géneros, como por ejemplo las telenovelas, están un poquito, lo cual no quiere decir que no hay algunas buenas, pero en general están un poquito en entredicho, porque es un esquema que se repite y que se repite. Que el problema amoroso y no sé cuándo, y el conflicto, y eso le buscan, y se repite y se repite, entonces originalidad no hay. Y eso es lo que se aprecia acá. Y por eso Eugenio Barney Cabrera habla de la originalidad de la incompetencia. Y explica más adelante, dice, la incapacidad dibujística presente especialmente en las figuras humanas y en la utilería, se refiere a los muebles y cosas que puede haber, se trueca en gracioso primitivismo. Fíjense ustedes el adjetivo, gracioso. O sea, los defectos se vuelven originalidad. Y como eso es lo que nosotros más apreciamos hoy en día, por lo menos en esta etapa. La historia de la cultura es una cosa que hace así, ¿no? De manera que cosas que en determinado momento se han apreciado y se han considerado como el non plus ultra, ¿no? Después han perdido prestigio y después se vuelve lo contrario. No, eso no sirve. En este momento, nosotros lo que más apreciamos es precisamente la originalidad. Y hay que recordar que la palabra primitivismo significa primero. O sea, lo que surge al principio de algo, de una época, de una era, ¿no? Es lo realmente original. Entonces ahí tenemos nosotros la situación, veamos la siguiente, de que estos pintores entonces resultan apreciados, yo diría, desde mediados del siglo XX,
o sea, hace unos 60, 70 años, a raíz del fenómeno del aduanero Rousseau y de las vanguardias artísticas en Europa, se hace una revisión de estos pintores y pasan a primer plano. Y cuando uno lo sabe ver, ¿no?, hay cosas realmente extraordinarias. Este cuadro, por ejemplo, es tal vez el más apreciado del mulato Gil de Castro. Es uno de los héroes de la independencia. Se nota que lo pinta con una pasión interesante porque también es un mulato. Y hay que recordar que en nuestra historia negros, mulatos e indios figuran muy poco. Entonces tenemos una reivindicación también. Veamos la siguiente. Esta que yo pienso que es una de las grandes joyas de la pintura colombiana y de América Latina. No sabemos quién lo pintó, pero es realmente uno de los cuadros extraordinarios. Es sencillo, plano, describe perfectamente esa marcha tranquila de la pola al cadalso cuando fusilan también a Salvador Rizo. Recordemos lo que lo mencioné al principio. O sea, Salvador Rizo estuvo, digamos, en la tanda de los que Morillo hizo fusilar aquí en Bogotá. Hay una cosa de cadencia con la figura del soldado español a la derecha con el vientre pronunciado que forma una especie de arco, y cómo ese arco se repite como avanzando a la izquierda hacia donde está el cadalso. Hay un silencio muy especial en este cuadro, que yo no diría que es el silencio de la muerte, sino el silencio de un momento cumbre de nuestra gran heroína. Hay una cosa interesante con la pola que yo hace rato vengo pensando. Es el único personaje puro y querido de la historia de Colombia. No llegó al poder, no lo conoció. Y por eso también es la gran heroína, la heroína pura. Participó en la clandestinidad ayudando a los patriotas, la descubrieron, la juzgaron y la fusilaron. En cambio, por ejemplo, los otros héroes, como Camilo Torres, o Francisco José de Caldas, o Jorge Tadeo Lozano, ellos sí llegaron al poder y gobernaron, con grandes trifulcas entre ellos, pero gobernaron. La pola no. Veamos la siguiente. Bien, creo que se repitió un título, veamos la siguiente. Bueno, hablé de la superación de la incompetencia. Vamos a ver unos pocos ejemplos para entender lo que significa este paréntesis. Desde la colonia, que sobre todo en Perú y México llega a haber grandes pintores. No había escuelas, lo que había era talleres. Talleres alrededor de conventos o de iglesias, donde estaban los pintores y donde llegaban los jóvenes aspirantes a ser pintores y aprendían. Además, esa era la modalidad en Europa hasta el Renacimiento, cuando se funda en Italia la primera escuela de pintura. 1500 y pico, no recuerdo la fecha. Entonces, esa era la modalidad acá. Con la independencia, y en el caso de México, por ejemplo, desde 1830 y pico, ya los gobiernos que se han organizado con miles de dificultades miran hacia las artes y llegan a la conclusión: tenemos que formar artistas, y crean becas y los comienzan a mandar a Europa. Entonces aquí vamos a ver, creo que son 4 ejemplos nada más. Este es un mexicano
Fíjense la fecha, 1850. Aquí estamos con un pintor que tiene dominio técnico perfecto, completo, de acuerdo con la modalidad de la época. Veamos lo siguiente. Un peruano, Francisco Lazo, es un autorretrato, se pinta como indio, él no lo era en realidad, y con un huaco, como dicen en el Perú, una figura de cerámica precolombina en las manos, poniéndolo así como en primer plano, diciendo, mi grandeza es porque tengo estos antepasados. Es uno de los grandes cuadros de esta época en América Latina. Veamos la siguiente. Es del mismo año del anterior. Esta es la primera dama de México, la esposa del presidente Santana. También un artista mexicano que va a Italia, estudia y hace un tipo de pintura, empleo el término despectivo que se usó a fines del siglo XIX, en tiempos de los impresionistas, un pintor pompié, o sea, un poquito relamido. Miren, busca todos esos brillos de la seda y la cosa para hacer alarde de su conocimiento técnico. Lo hace muy bien, pero resulta un poco hostigante, ¿no? Es como echarle azúcar a un postre que ya es bastante dulce. Pero hay que reconocer que es un gran pintor. En Colombia, este tipo de pintura en relación con los demás países aparece tardíamente. Veamos la siguiente. Con Pantaleón Mendoza, que fue el primer colombiano en ir a estudiar a Europa. El segundo en realidad, lo que pasa es que el primero fue y volvió y se dedicó a otras cosas un poco, se distrajo. Y lo hizo a fines de los años 70, comienzos de los 80. Pantaleón Mendoza. Con esto, para entender entonces a los pintores del periodo de Bolívar, nosotros tenemos nuestros pintores que ya tienen toda la formación técnica como pintores de acuerdo a la época. Veamos la siguiente. Y vamos a llegar a unas conclusiones, yo digo, no generales. Porque es un periodo que uno estudia y como que hay detalles que se escurren entre los dedos, como que uno nunca llega a la certitud de que las cosas fueron así o asado, o por qué las cosas ocurrieron de ese modo y no de otro modo. Entonces, veamos la siguiente. Aquí tenemos un cuadro que está aquí en la quinta. Para mí es de las obras maestras del periodo. Este es un título que yo me inventé. El título es lo que se lee acá abajo, Simón Bolívar, que dice libertador y padre de la patria. Pero tenemos a Bolívar con una alegoría de América. Entonces la figura que está al lado, eso circuló bastante en figuras de cerámica que se hacían en Europa y que se importaban. En realidad se vendían por todo el mundo. Era la alegoría de América, América desde Alaska hasta Tierra de Fuego. Esa figura alegórica es una indígena, pero fíjense ustedes, bastante blanqueada. O sea, Bolívar tiene piel más oscura que la figura de la India, ¿no? Tiene un adorno de plumas, tiene un carcaj en la espalda con las flechas, y hasta ahí llegan los detalles de la figura alegórica de América. Veamos la siguiente. Esa figura aparece por primera vez en 1593 en un tratado que es un libro hermosísimo. Se puede conseguir a través de internet completico, de Ripa, un italiano. Son como 800 páginas de alegorías de todo tipo que se las inventó. En realidad
había una tradición de la alegoría que él retoma y la amplía. Alegoría de todos que la conocemos, podemos hacer alegorías de la medicina, de la odontología, de la agricultura, de todo. Y se hicieron de los continentes y se hicieron de lo habido y por alegoría de la libertad, alegoría de la fuerza, alegoría del amor. Son figuras que pueden ser masculinas o femeninas, en general predomina lo femenino, con una serie de elementos que en este caso de América, porque esta es la primera que se hace, ¿en qué consiste? Una mujer desnuda, porque la imagen que se tenía en Europa era de que los indígenas en el continente andaban todos desnudos, algunos quizás en climas fríos con un pequeño atavío que los protegiera un poco del clima, un arco y flecha, la flecha está de un lado, el arco está del otro, y en esta primera alegoría un caimán. Veamos la siguiente, eso va a variar. Esta es una alegoría de 1600 y pico. Y ya no hay un caimán sino un armadillo. Claro, da igual, es un animal de América, el armadillo es americano. Esa es la idea. Por ejemplo, la alegoría de África puede ser con un león, pero también puede ser un camello. O puede ser un tigre, ¿no? Están las flechas, está el arco, la mujer desnuda, pero observen ustedes una mujer desnuda que no es india, es una europea. Pero no importa, por eso no deja de ser la alegoría de América. O sea, el registro racial interesa poco. Veamos la siguiente. Y uno de los grandes murales de Tiepolo, un pintor italiano del siglo XVIII, que hace este mural, y ahí tenemos el caimán, mire, gigantesco. Está sentada la figura sobre el caimán. Y hay una especie de fiesta o festín. Veamos la siguiente. Es eso lo que tenemos en este retrato de Bolívar a la derecha. Bolívar como libertador de América, no fue el único libertador. Tal vez desde nuestra óptica un poco deformada porque estamos en Colombia y digamos, esta es la patria del libertador, aunque haya nacido en Venezuela. Gobernó desde Bogotá. Bolívar es internacionalmente el gran héroe de la gesta independentista de América. Sí, también está San Martín, por supuesto. Está el cura Hidalgo en México. Está O'Higgins, que vimos un retrato que hizo el mulato Gil de Castro. Y hay muchos otros. Pero el gran héroe es Bolívar. Entonces, en ese sentido, es que este cuadro, con la figura alegórica de América, a mí me resulta el más completo. Y fíjense ustedes, no lo mido porque Bolívar se parezca más o menos a este Bolívar, a este retrato de Bolívar realizado científicamente. Porque hay que reconocer que ese tipo de reconstrucción científica en general resulta bastante acertada. Puede ser discutible, eso yo no lo dudo. Uno puede quedar todavía con su sombra de duda, pensarlo 2 veces, 3 veces, pero en general resultan bastante acertados. Y eso fue lo que se hizo con este retrato de la izquierda. Veamos la siguiente. Y aquí yo les mencionaba al principio que este retrato, aquí tenemos 3 retratos hechos por europeos de Simón Bolívar. Se nota cierto esquema, se nota que partieron de unos grabados o dibujos
y que hicieron su propia versión a partir de eso. Eso se nota en la posición. Según la habilidad del pintor, él puede cambiar ligeramente el ángulo del rostro, si un poquito más allá o más acá. Vemos que en los tres el cabello está ensortijado. El de la derecha, que es pintado por un inglés, no sé si es inglés o escocés, por cierto, ¿no? Es un poquito mono ese Bolívar. Los otros, por estar en blanco y negro, no podemos agregar más nada. Sin embargo, el del centro daría la impresión de que el pelo es un poquito claro, luminoso, da la impresión. En esto de los retratos de Bolívar tenemos el Bolívar con bigote y el Bolívar sin bigote. Él usó bigote y en determinado momento decidió afeitarse y nunca más volvió a usarlo. Entonces eso explica esas pequeñas diferencias. Veamos la siguiente. Volvemos entonces, ya para concluir. ¿Cuál es el verdadero rostro de Bolívar? Por ejemplo, este que es anónimo, el del centro, que ya lo habíamos visto antes. Allá tenemos el detalle de la cabeza a la derecha. Yo diría que resulta bastante próximo del que se hizo en el 2012 en Venezuela, con análisis forense y todas esas cosas, que es curioso. Simplemente señalo una curiosidad. Veamos la siguiente. Uno de estos pintores europeos, Drexler, austríaco. Vimos un cuadro delante, debí leer esto antes, pero se me pasó. Regresémonos y busquemos para que ustedes lo ubiquen. Ese. Es este cuadro de la derecha. Me confundí brevemente, dejémoslo ahí. Es un austríaco que emigró a Estados Unidos y allá vivió algunos años. Y luego, por unos problemas que tuvo, ¿no?, se vino a Ecuador. Llegó a Guayaquil. Llegó en 1926 a Guayaquil. Luego se va al Perú en el año 27. O sea, la gesta independentista está concluyendo, acaba de concluir. Y se cruza con algunos de los personajes de los héroes, ¿no? Bolívar no le posa, no conoció a Bolívar. Pero él se da cuenta de que hay un mercado de retratos de estos personajes y hace varios retratos de Bolívar. ¿Con base en qué? En otros retratos de Bolívar. Lo interesante es una cosa, y es por eso que hice regresar la imagen. Dice: visité el Cabildo, dejó una crónica bien interesante de sus recorridos por América del Sur. Visité el Cabildo y allí vi un retrato muy malo de Bolívar, pintado por un nativo de nombre Gil, el mulato Gil de Castro. Claro, vemos su retrato de la derecha. Es un pintor que, sin ser genial, porque no lo es un pintor europeo con una buena formación académica. Se comprende que en la época en que pintar las cosas como el ojo ve, tal como las ve, era lo principal, requisito que Gil de Castro no cumplía porque no era un dibujante hábil, ¿no? Le tenía que parecer muy malo, un retrato muy malo de Bolívar, ¿no? Aquí, a nivel de especulación, uno puede pensar que es una de las razones por las cuales él se animó a hacer retratos de Bolívar. Yo pinto mejor que este mulato y aquí al mulato lo tienen como el gran pintor y yo soy mejor que él, entonces yo me dedico a eso. Veamos ya y terminamos. Esta referencia
a Drexler y su opinión sobre Gil de Castro la he tomado de un artículo de Roldán Esteva Grillé, un venezolano historiador de arte, excelente historiador de arte. Tengo la fortuna de conocerlo personalmente. Y él, en su trabajo, que él ha sido muy meticuloso porque él trabaja sobre todo la época de los primeros años de la independencia, él dice una cosa, encontró un dato de cuánta plata ganó Drexler en sus recorridos por América del Sur. Se ganó $22.000 como en 2 años. Eso es una cantidad de plata enorme. A su familia, que se quedó viviendo en Europa, en Estados Unidos, a la esposa y los hijos, les envió, cito de memoria, más o menos $12.000 para que pudieran allá mantenerse y vivir, ¿no? O sea, que le quedó bastante plata para regresar a Estados Unidos. Lo cito y me alegra que haya sido así, que haya ganado buena plata, para que vean ustedes la magnitud del mercado de arte de la época en lo que concierne a los retratos que aquí nos interesan. Concluyo con esta imagen que es de Acevedo Bernal, un contemporáneo, más o menos contemporáneo de Pantaleón Mendoza que antes vimos, y de Garay, que también vimos un cuadro de Santander, ¿no? Y entonces aquí tenemos el revés de la medalla. Ya este es un cuadro del siglo XX. Miren la fecha, 1920. Es uno de los pintores que fue a Europa, estudió y tuvo una gran formación académica. ¿Y qué encontramos nosotros aquí? Un Bolívar completamente blanco. Este no es el Bolívar que hemos estado viendo con matices de una manera o de otra, ¿no? Pero que más o menos uno encuentra que hay unas cosas comunes que más o menos varían, pero no en mayor grado. Este es un Bolívar distinto. Y eso es lo que explica la polémica que se produjo cuando en Venezuela hicieron el examen forense de los restos de Simón Bolívar y llegaron a la conclusión, así con veredicto científico, ¿no? Este es el verdadero rostro del libertador. Sigue en discusión. Pero, y aquí concluyo, parte de esa polémica ocurre que al libertador lo han blanqueado, digamos, en los últimos 100 años. Es un fenómeno relativamente reciente. Claro, también estamos hablando de una historia que es apenas de 200 años, pero de todas maneras, en la mitad del tiempo transcurrido, en la última mitad del tiempo transcurrido, el rostro de Bolívar nos lo han cambiado. Y si ustedes toman ciertos billetes de banco, que pueden ser de muchos países, ¿no? Especialmente Venezuela y Colombia, si tomamos monedas y tomamos medallas, vemos que ese Bolívar realmente ha ido cambiando y se ha vuelto tan idealizado que tiene muy poco que ver con el Bolívar que vimos al principio, que es en el que más podemos confiar de cierta manera, que es el de José María Espinosa, los 2 dibujos que vimos de José María Espinosa. Les agradezco mucho la atención, muy amables. Colombia, potencia de la vida.